asambleístas aquí presentes, un saludo a los maestros que están siguiendo esta transmisión en vivo, a la comunidad educativa. Desde la Unión Nacional de Educadores nosotros hemos enviado ya a ustedes por archivo las observaciones que tenemos respecto al reglamento presentado por el Ministerio de Educación. Estas observaciones corresponden al 80% de este borrador y me voy a referir en varios puntos. Por ejemplo, sobre la calidad de la educación, tenemos un informe de la UNESCO en donde habla que hay un deterioro en la capacidad de los niños y jóvenes de aprender a leer y a escribir y en las operaciones matemáticas. Sin embargo, de aquello y a pesar de que esta investigación data que tendríamos alrededor de 5 años para recuperarles a nuestros estudiantes porque el encierro, la pandemia perjudicó, sin embargo, de aquello nos preocupa porque a través del reglamento se está sacando la pedagogía del aula. Se está sacando la pedagogía del aula. ¿Por qué? Porque se está avalizando el acuerdo ministerial 10A y el acuerdo ministerial 11. No puede ser posible que haya reducción y que no se haya presentado en el reglamento absolutamente nada sobre el plan de nivelación pedagógica, sobre el plan de reinserción escolar que está en la transitoria 43ª y que incluso la Comisión de Educación tiene la obligación de ir revisando cada cierto tiempo cómo van esos avances. Aquí en el reglamento no se habla absolutamente nada de aquello y eso es preocupante porque ¿cómo van a avanzar entonces los estudiantes si les reducimos 10 horas pedagógicas a la semana? ¿Cómo entonces vamos a procurar salir de la crisis educativa? Por otro lado, se está perjudicando a los estudiantes porque hablamos de un bachillerato, el bachillerato en especialidades. Y aquí solamente se está cambiando la forma, es decir, que en el título, en el papel, en el cartón, hable de una mención, pero no se habla absolutamente nada sobre cuál van a ser las especialidades y va a haber un cambio en la malla curricular. Y con esto no se habla nada de la orientación vocacional, que es importante, que nos hemos dado cuenta que en 10 años los chicos llegaban a la universidad, no sabían qué seguir, no escogieron bien inclusive sus profesiones. Y en esto la orientación vocacional es importante, no hay un enlace. Solamente poner como mención especialidad, no hay un enlace con lo que es la orientación vocacional. Por lo tanto, nosotros sí exigimos que esta comisión pueda revisar aquello. El 5 de octubre se celebró el Día Mundial del Docente porque justamente ese día, en 1966, se firmó la recomendación de la OIT y de la UNESCO sobre la situación de los docentes. Y aquí se habla de que la transformación de la educación inicia con el docente y aquí se está sobrecargando de trabajo laboral, hay acoso, no se está respetando el 117, se está obligando a los maestros a que trabajen 8 horas y media dentro de la institución educativa y en la sobrecarga laboral administrativa. El espíritu del artículo 117 era bajar esa carga administrativa para que la pedagogía regrese al aula. Con este reglamento y con estos acuerdos se le está sacando a la pedagogía del aula. Es como que ustedes, los asambleístas, se dedicaran solo a despachar comunicaciones y no a legislar y no a fiscalizar. Eso es lo que está pasando en educación, perjudicando no solamente a los estudiantes, se está perjudicando al país, porque si no hay inversión, si no se prioriza la educación de calidad, difícilmente vamos a salir adelante como país. El otro tema es respecto de la equiparación salarial. La equiparación salarial, les decimos a ustedes que fuimos los que construimos estas reformas a la Ley Orgánica de Educación, que la equiparación salarial no solamente se constituye una reforma, sino que es una orden imperativa porque tiene 3 sentencias de la Corte Constitucional y el gobierno ha dado claras muestras de no tener voluntad política de revalorizar la profesión docente. Por eso es que 3 veces nos negaron. He ahí las movilizaciones, las huelgas de hambre que se hizo para presionar y que se respete. Esto es una reparación de derechos. Sin embargo, en medios de
comunicación se dice que no todos los docentes van a ser beneficiarios de esta equiparación salarial. Aquí tenemos en la 18ª transitoria que dice claramente en qué consiste un ascenso, qué consiste una recategorización y cuáles son los requisitos para que eso. Lo dice la ley y en el reglamento se cambia, se aumentan requisitos. Entonces, la equiparación salarial, al ser una reparación, no es un cambio de categoría, no es un ascenso de categoría, simplemente es el cambio del valor del salario sin necesidad de que haya un requisito. Lo hicieron, la equiparación salarial, ya lo hizo la Policía Nacional en enero. Cada mes de enero se les entrega su equiparación salarial. En los municipales, sin necesidad de que tengan requisitos, ya se les está equiparando. Por lo tanto, nosotros exigimos que la equiparación salarial también sea al 100% de los maestros. También tenemos la 26ª, en donde es responsabilidad netamente del Ejecutivo la equiparación salarial. Por lo tanto, hay que exigirle al Ejecutivo. En el tema de lo que es la revalorización docente, el ascenso, la recategorización, rechazamos el que se pretenda reformar la ley a través de este reglamento. El tema del Consejo Ejecutivo también ha sido eliminado, no se habla nada en el reglamento. El Consejo Ejecutivo es el veedor en las instituciones educativas, es decir, hay un 80% de reformas a la ley orgánica y una violación, no solamente a la ley, sino a la Constitución de la República y a tratados internacionales. El otro tema que es importante y que debemos nosotros velar es la seguridad. Aquí hablamos de las escuelas seguras, libres de violencia, pero ¿qué se está haciendo en el reglamento? En el reglamento no se habla absolutamente nada del nuevo modelo DESE, del papel que deben desempeñar aquellos que están en el departamento de consejería estudiantil, es decir, los psicólogos, los trabajadores sociales. Es necesario mirar la salud mental, es importante, y para esto se debe reorganizar. Al contrario, aquí se desvaloriza la profesión de nuestros compañeros psicólogos. Hay un plan nacional, aquí se les pone un año de plazo, cuando en octubre debía haber habido ya el observatorio de la violencia escolar y no hay. No se recoge en la malla curricular y tampoco se habla en el reglamento acerca de la asignatura para lo que es la educación integral en sexualidad y qué pasa con las medidas o los mecanismos de prevención que también deben estar incluidos en la malla curricular y en el reglamento. Debemos erradicar la violencia. No es posible lo que pasó en Ambato, en la Tacunga, en donde se dieron golpes y un estudiante falleció. Eso no puede darse. No puede ser posible que los estudiantes salgan a exigir seguridad y sean reprimidos, sean maltratados por la policía. Exigimos seguridad en Santo Domingo, en Guayas, aquí en la capital. Ya estamos con el tema de las vacunas hacia los maestros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no se apuesta a una educación de calidad, aquí no estamos erradicando la causa. La causa de todo este tipo de inseguridad, de violencia, es justamente la falta de inversión en una educación de calidad. Por otro lado, algo que nos preocupa es el ingreso al magisterio. Aquí la normativa, este reglamento, lo que hace es evitar que el presupuesto general que se invirtió o se dispuso en el presupuesto para educación no se ejecute en su totalidad. Existen 20.000 partidas que están congeladas. El Ministerio de Finanzas tiene congeladas 20.000 partidas. Y para ellos lo más fácil, para no desdoblar esas partidas, lo más fácil es reducir las horas pedagógicas a los estudiantes. Eso
es lo más fácil, y no han sido reemplazadas estas partidas. Y para el concurso de ingreso al magisterio solamente sacan 7.000 partidas para 70.000 inscritos. La ley dice muy claramente que es el Ministerio de Salud quien realizará la prueba psicológica. Sin embargo, lo pretende hacer el Ministerio de Educación. No hay normas claras. Un concurso inicia con normativas, con una norma clara. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los requisitos específicos? Este concurso no los tiene. Aquí se inventan que la oposición es desde la clase demostrativa. ¿Desde cuándo la oposición es desde la clase demostrativa? La oposición inicia en el momento que se convoca a las pruebas. Ahí inicia la oposición. Sin embargo, aquí se dice que es desde la clase demostrativa para alargar el tiempo, porque la ley les da solamente 60 días para que este concurso tenga inicio y tenga final. Y ese es con el propósito justamente de que se utilice, se descongele las partidas de los maestros que están siendo... compañera presidenta, ir concluyendo porque sí, concluido. Yo creo que es importante estos puntos principales. Por ejemplo, el inicial, no es posible que se le entregue al MIE la responsabilidad. Yo creo que en nuestro gremio hemos sido muy serios, hemos entregado propuestas no de ahora, sino desde hace 10 años. Esas propuestas no nos ha importado la lluvia, el sol, y ustedes han sido testigos del trabajo que hemos hecho aquí, y no nos parece que la señora ministra se burle, y realmente a nosotros nos da vergüenza ajena de la actuación de la señora ministra cuando se burla inclusive de un gremio que ha sido serio, que ha presentado propuestas. Nosotros le hemos entregado 6 documentos con propuestas. El 13 de abril nos retiramos de las mesas de diálogo. Sin embargo, una vez subsanado el problema, regresamos y nunca se nos dio el borrador del reglamento y tampoco se recogió nuestras propuestas. Entonces yo creo que es el trabajo de ustedes, es el trabajo nuestro. Y yo pido a usted, señor presidente, y pido aquí a la mesa de los asambleístas que esta mesa saque un proyecto de resolución a la presidencia de la República en donde se pida que se respete la ley, porque esto prácticamente no puede darse, no puede reformarse en una ley con un reglamento. Y si el 28 de octubre se insiste en no cumplir con la equiparación salarial y se trata de imponer un reglamento que significa una contrarreforma, nosotros como UNE combinamos a esta comisión a iniciar el juicio político por irrespetar las competencias que tiene la señora ministra de Educación, por irrespetar el artículo 21 de la propia LOI, por irrespetar la Constitución, por irrespetar los tratados internacionales y sobre todo porque esas omisiones perjudican a 3.500.000 estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias.